Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar aquí y los que van a estar mirando este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal acá Latino 2020. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que podamos, para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida en esta tarde. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde, dándote gracias, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Señor, colocamos este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti y que tú seas el que hables, no yo, Señor, que tú puedas tocar los corazones de las personas que van a estar viendo este tema, sea ahora o en el futuro, Señor. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De los que estamos aquí, ¿quién me puede decir cómo se llama el tema de esta tarde, hermanos? ¿Cómo se llama? Paz en la tormenta número 6. ¿Cómo se llama? Paz en la tormenta número 6. Hemos estado trabajando en la serie de Paz en la tormenta y hemos hablado de diferentes temas y cómo Dios nos ha ido dirigiendo para poder presentar estos temas que sean de ayuda para tu vida y para mi vida, ¿no? El día de hoy, antes de empezar el tema, porque hay personas que a lo mejor no han visto los temas anteriores, voy a hacer un poquito de resumen de lo que hablamos la semana pasada para poder entrar en el tema del día de hoy. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. O sea, en las semanas anteriores hemos hablado sobre paz en medio de la tormenta. Y nos damos cuenta desde que comenzamos la serie, lo primero que Jesús nos recomendó era, ten ánimo, yo soy, no temáis. O sea, una de las cosas muy importantes que tú y yo tenemos que hacer en medio de la tormenta es no ponernos nerviosos, no tener miedo, sino confiar de que el que está contigo y conmigo es Dios, que te va a ayudar a salir de la tormenta. También nos dimos cuenta de que no podemos dudar en medio de la tormenta, tenemos que tener fe. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Ahora, hemos visto diferentes tormentas. Y las tormentas pueden venir a tu vida por diferentes razones o a mi vida, ¿sí o no? Hablamos de eso anteriormente. Hay diferentes tormentas, pequeñas, grandes. Hay tormentas de lluvia, hay tormentas de nieve, hay tormentas de arena, hay hay remolinos, hay también tsunamis, hay todo tipo de tormentas, hermanos, tormentas de nieve. Pero en este día vamos a ver un tipo diferente de tormenta. ¿A cuánto les gustaría esta tarde poder ver otra tormenta diferente, sí o no? Hemos visto que las tormentas pueden venir a tu vida por el pecado, pueden venir a mi vida también, ¿por qué? Porque hemos desobedecido a Dios. Pueden venir a tu vida y a mi vida, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama el diablo, Satanás, que trae las tormentas a tu vida y a mi vida. Y también muchas veces podemos nosotros mismos traer las tormentas. Lo vimos anteriormente, cuando predicamos de Jonás. Ahora, nos dimos cuenta la semana pasada que en medio de la tormenta, que Dios siempre le anuncia, Dios que le pudo revelar a Pablo que iba a haber una tormenta fuerte y qué es lo que tenían que hacer la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hablar de esta tormenta importante. ¿Cuál es, hermano Juan Carlos? Hoy vamos a hablar de las tormentas emocionales. ¿Usted sabía que hay tormentas emocionales en tu vida y en mi vida y tormentas psicológicas? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esas tormentas o estamos pasando? ¿Sí o no? Decía un predicador que uno siempre o estás entrando en una tormenta o saliendo de la tormenta. Esa es la vida. Estás saliendo de una tormenta o entrando en una tormenta.
Y el día de hoy muy importante que podamos ver tres personajes importantes, hombres de Dios, hombres que Dios utilizó grande y poderosamente para hacer cosas maravillosas a través de ellos. Hombres que tenían comunicación con Dios, hermanos, directamente. Sin embargo, en un momento de sus vidas pasaron por una tormenta psicológica, una tormenta emocional. Vamos a ver cómo ellos pudieron enfrentar esas tormentas y cómo pudieron salir. Y cómo tú y yo en el tiempo de ahora podemos salir también igual que ellos. ¿Cuántos les gustaría saber? Amén por eso. Vamos a ver la vida del primer personaje. ¿A cuántos les gustaría saber quién es? El primer personaje lo encontramos en la Biblia. Vamos al libro de Éxodos, por favor. ¿Quién es? Es Moisés. Vamos a ver. Ustedes sabían que cuando Moisés nació en este mundo, cuando él nació ya había una tormenta. Imagínense. O sea, Moisés pasó por diferentes tormentas en su vida. Inclusive acabando de nacer, casi ni puede nacer porque lo iban a matar. ¿Okay? Imagínense. Vamos a entrar en el tema. ¿Okay? Vayamos al libro de Éxodo, por favor. ¿Okay? Capítulo 2. Vamos a ver un poco acá sobre el nacimiento de Moisés, para que veamos tres puntos importantes en la vida de Moisés. Lo vamos a ver hoy. Primero vamos a ver sobre el nacimiento de él. ¿Okay? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2. ¿Okay? Vamos ahí. Eso es el capítulo 2. Le damos ahí el versículo del 1 en adelante. Leamos. ¿Okay? ¿Todos lo tienen? Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que se le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya y que le tomase. Ponemos ahí un momentico, hermanos. Usted sabía que Dios le había prometido a quién, a Abraham, que su descendencia sería grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que ellos estarían en un país extraño, ¿sí o no? Eso fue antes de casi 430 años antes de que sucediera eso. ¿Okay? Imagínense, 400 años antes. Dios puede ver el futuro, ¿sí o no? Ahora, Dios tenía que levantar a quién, porque ¿qué había pasado con ese pueblo, hermanos? Con el pueblo hebreo. Al principio era una bendición, ¿no? Cuando José estaba ahí segundo en ese país, ¿no? En poder. Pero con el tiempo fueron pasando que diferentes faraones. Cuando llegó el tiempo de Moisés, ya prácticamente ya ni se acordaban de lo que había hecho José en Egipto. Imagínense eso. Y este faraón que estaba en ese tiempo declaró una ley de que todo varón hebreo tenía que morir. O sea, cuando las parteras cuando las mujeres iban a tener el hijo, las parteras tenían que prácticamente matar a esos hijos, esos niños de hebreos. Ahora, cuando nació Moisés, hermanos, imagínense que los padres tuvieron temor, tuvieron miedo. Y ellos lo escondieron porque tenían miedo de que a lo mejor lo fueran a matar. Pero después de 3 meses ya no podían esconderlo más. Y dice ahí de que lo hicieron en una canastilla, la calafatearon con brea y lo pusieron en el río Nilo. Pero como Dios tenía ¿qué tenía Dios para este niño, hermanos? Tenía un propósito, ¿sí o no? Y Dios sabía que Dios iba a estar con él. Dios lo iba a proteger, Dios lo iba a guiar, porque Dios lo había llamado con un propósito, ¿sí o no, hermanos? Así como Dios lo tomaron y ella lo crió como si fuera su propio hijo, ¿okay? Como si lo hubiera parido. Qué maravilloso. Para que ustedes vean cómo Dios tiene el plan maravilloso para ti y para mí. Ahora, Moisés que creció, hermanos, fue un hombre que tenía poder y autoridad donde en Egipto, ¿no? Podía haber sido un faraón, eso era lo que él podía haber sido. Ahora, pero Dios tenía un plan diferente para Moisés. Desde que Moisés nació,
Dios lo había escogido como ¿qué? Como libertador del pueblo de Israel. ¿Okay? Él iba a ser el instrumento como Dios lo iba a utilizar. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto, hermanos. Porque Dios había escuchado ¿qué? El clamor de quién? Del pueblo. Dios había escuchado al pueblo que estaban ¿qué? Pasando por ¿qué? Imagínense, eran esclavos en Egipto. Un esclavo no puede hacer lo que quiera, ¿no? Ellos estaban ahí, le clamaban a Dios todos los días, Señor, ayúdanos, ¿cuándo nos vas a liberar de acá? Hasta que Dios escuchó el clamor de ellos y llamó a Moisés. Ahora, vemos que cuando Moisés nació, había una tormenta alrededor de su familia. ¿Okay? Gracias al poder del Señor, al poder de Dios y al Espíritu Santo que lo pudieron salvar. Porque Dios es maravilloso, hermanos. Dios va a llevar el propósito a cabo, queramos nosotros o no, ¿sí o no? Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, si tú y yo somos, le decimos, Señor, úsanos, el Señor te va a usar. Moisés creció, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Un día, sabemos la historia, ¿no? No vamos a entrar en eso porque ese es otro tema. Sabemos lo que sucedió con Moisés. Él creció un día por defender a un egipcio, mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo a esconderse, ¿no? Fue ¿cuánto tiempo allá en el desierto? Casi estuvo allá 40 años, hermanos. Imagínense, Dios tuvo que estar preparándose ¿para qué? Para regresar, para que volviera otra vez a Egipto, a libertar al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? Antes de que Moisés fuera enviado de nuevo a Egipto, a libertar al pueblo, un día Moisés subió ¿a dónde? Subió al monte, hermanos. Y vio una zarza que no se quemaba. Una zarza que estaba prácticamente en llamas, pero no se consumía, imagínense. Y Dios le habló desde ahí y le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias, ¿sí? Que este lugar que estás pisando es un lugar santo. Imagínense. Ahora, cuando Dios te llama, mira qué maravilloso, ¿eh? Moisés estaba ahí y la presencia de Dios ahí, imagínense, en ese lugar. Y Dios le habla a Moisés. Vamos a ver qué le dice Dios a Moisés, hermanos. Vamos a ver la segunda parte de la vida de Moisés. Primero vimos ¿qué? Vimos el nacimiento de Moisés. Ahorita vamos a ver ¿qué? El llamado. El llamado que Dios le hace a Moisés y el llamado que Dios te hace a ti y a mí. Vamos a verlo, hermanos. Qué maravilloso, ¿ah? Para que usted vea que Dios es un Dios perdonador. Dios no es un Dios que dice, bueno, como este cometió un error, mató un egipcio, ya no lo voy a usar más. Sino que Dios ¿qué? Trabajó con él. Y Moisés, de ser un hombre violento, llegó a ser el hombre más humilde del mundo. Imagínense, Dios lo transformó, lo cambió, le cambió su carácter. Y llegó, y cuando estaba listo, Dios dijo, ahora te voy a mandar. Vamos a ver, hermanos. Sigamos avanzando. Éxodo capítulo 3, búsquelo ahí por favor. Versículo 4 al 10. Leámoslo juntos, por favor. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Ok? Imagínense. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, miren lo que le dijo Dios a Moisés, aquí está el llamado. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínense. ¿Ok? Ahora Dios llamó a Moisés ya con el propósito que Dios tenía para él desde que antes de nacer. Y le dijo, ahora quiero que vayas y saques ¿qué? A mi pueblo, ¿de dónde? De Egipto. Imagínense. Sabemos que Moisés tuvo una conversación con Dios porque él se sentía incapacitado. Él se sentía que a lo mejor no podía, que no sabía hablar bien.
Siempre ponemos excusas muchas veces. Cuando Dios te llama y me llama, y veces decimos, no, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que soy de Colombia, es que soy de México, soy de Perú. O sea, hacemos cantidad de excusas, ¿no? Pero Dios, el que te creó a ti y a mí, Él conoce tu vida y mi vida. Él sabe que todo lo que tú y yo podemos hacer, si estamos dispuestos a hacerlo, ¿sí o no? Amén por eso. Entonces, vemos el nacimiento de Moisés. ¿Okay? El diablo quería, ¿qué? Exterminarlo, quería matarlo, si era posible. Pero Dios lo protegió, amén por eso. Después Moisés, Dios lo llama desde la zarza ardiendo para que fuera a la misión que iba a ir, a ser el instrumento de Dios, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, vamos a ver la tercera etapa de utilizó grandemente, ¿sí o no? ¿Fue a dónde? Fue a Egipto. Dios hizo grandes milagros y maravillas cuando mandó las plagas, hizo cantidad de cosas para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Dios sacó al pueblo de Israel usando a través de Moisés, ¿no? Lo sacó. Estuvieron por el desierto. Ustedes se acuerdan cuando Dios tuvo que abrir el Mar Rojo, cuando Dios exterminó a los enemigos allá, a los egipcios en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cómo Dios sacó agua de la roca. Cómo Dios les dio de comer. 40 años caminando por el desierto y les daba de comer. O sea, no había supermercados, no había tiendas grandes, no había malls. Sin embargo, Dios es el que proveía para ellos. Dios hizo milagros tras milagros. Y era Dios con ellos, hermanos, dirigiéndolos. Qué maravilloso. Era Dios que le mandaba el maná del cielo. Era Dios que estaba con ellos todo el tiempo. Dice que en el día había una nube y el que estaba detrás de la nube era Cristo dirigiéndolos. En la noche había una columna de fuego y era Cristo con ellos, dirigiendo ese pueblo, hermanos. Imagínense. Nunca los dejó solos. ¿Okay? Ahora, amén. Moisés, si vamos a ver la vida de Moisés hoy, y cómo Moisés entró en una tormenta, lo vamos a ver enseguida. ¿Okay? Moisés fue obediente, ¿sí o no? Después de que Dios lo llamó desde la zarza ardiendo, a partir de ese momento él fue obediente con Dios. Hizo todo lo que Dios le pidió. Todo. Y usted se imagina usted caminar con un pueblo rebelde, con un pueblo que solamente se estaban quejando y lamentándose día y noche. Con un pueblo que querían regresar a Egipto, porque se acordaban de la cebolla, de la comida, de lo que comían en Egipto, cuando estaban esclavos. O sea, Dios los estaba llevando ¿para dónde? Para una tierra que fluía leche y miel, para un lugar mejor, y estaban en libertad. Pero ellos solamente miraban era hacia atrás. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Dios, ese pueblo? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Moisés? Imagínense. ¿Cuántas veces querían otro líder? Sin embargo, Moisés siempre estuvo con ellos. Imagínense que llegó un momento, hermanos, que Dios se cansó de ese pueblo, de todo lo que estaban haciendo. Cosas, eran idólatras, gente mala. Hasta Dios quería prácticamente exterminarlos si era posible. Vamos a ver esa parte enseguida. Y Moisés tuvo que intervenir, o sea, a favor del pueblo, hermanos. Imagínense. Amén. O sea, Moisés había tomado el llamado de Dios en serio. O sea, Moisés sabía, bueno, pues este es mi llamado y lo voy a llevar a cabo porque yo quiero llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, eso decía Moisés. Yo quiero llegar a la tierra que fluye leche y miel y voy a llevar a toda la gente para allá. Vamos a continuar acá, hermanos. Sigamos avanzando. Vamos a ver el libro de Éxodo, por favor, capítulo 32. Muy importante esta parte. Éxodo 32, versículos 7 al 10. ¿Ok? Veamos algo importante para seguir avanzando con esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínense. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés puede haber sido egoísta y haber dicho, sí Señor, consúmelos, extermínalos y haz una nación grande de parte de mí. Moisés no dijo eso, hermanos. Mira lo que dijo Moisés, qué maravilloso. Cuando tú y yo podemos interceder por quién, por alguien, ante Dios. Mira lo que hizo Moisés.
Versículo 32, capítulo 32, versículo 11 al 13. Veamos la respuesta de Moisés. Miren lo que dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de quién, de Abraham, de Isaac, de Israel y de tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré vuestra descendencia a toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Imagínense. ¿Ah? O sea, ¿qué le decía a Moisés? Señor, ten misericordia del pueblo. Acuérdate lo que le prometiste a quien, Abraham, Isaac y Jacob. Tú sacaste a ese pueblo, se hicieron rebeldes, pero Señor, perdónalos. Qué maravilloso, hermano. ¿Ah? Ahora, mire todo lo que Moisés tuvo que pasar. Ahí vamos a llegar a la parte clave de la vida de Moisés. Todo lo que él tuvo que pasar desde su nacimiento, después de que Dios lo llamó, y después caminar con un pueblo por más de 40 años. Imagínense. Gente que lo querían, inclusive lo querían matar. Mira todo lo que Moisés tuvo que pasar. Él quería llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Él quería llegar al lugar que Dios le había prometido desde el principio, que lo llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Ahora, mire lo que sucedió con Moisés. Esta es la parte clave, la parte número 3. ¿Ok? Ya vimos el nacimiento, ya vimos el ministerio de Moisés. Ahorita vamos a ver cuando Moisés entró en la tormenta, hermanos. ¿Ok? Como cuando Moisés cuando experimentó esa tormenta. Imagínense. Dice: después de que Moisés pasó por todo ese trabajo que pasó con ese pueblo, ya prácticamente, como decimos nosotros, coronando, casi llegando al lugar que quería llegar, a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés, imagínense, era un ser humano como tú y como yo. Perdió la paciencia en un minuto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos perder la paciencia en un minuto? ¿Sí o no? En un minuto Moisés, todo lo que había hecho toda su vida para llegar al lugar, llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: Moisés, ahorita toma la vara y háblale a la roca para que salga agua. ¿Cuál era la instrucción de Dios a Moisés? Háblale a la roca para que salga agua y dale de beber al pueblo. Pero ¿qué hizo Moisés, hermano? La gente lo tenía, imagínense, hablando mal de él, criticándolo, quejándose todo el tiempo. Llegó un momento que Moisés yo no aguantaba, no podía más. Entonces, ¿qué hizo Moisés? En vez de ir hacia la roca y hablarle a la roca como Dios le había dicho, le pegó a la roca 2 veces. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué sucedió, hermanos. ¿Ok? Aquí entra Moisés en la tormenta. Vamos a ver aquí Números capítulo 20. Búsquelo, por favor. Damos un momentico acá. Libro de Números del capítulo 20. Versículo 8 al 12. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ve? Números dice: toma la vara. Dice, le dice ¿quién? Dios a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Imagínense. ¿Ah? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron a Moisés y Aarón, la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió? Moisés desobedeció a Dios. Dios le dijo: háblale a la roca, y él le pegó 2 veces. Y vamos a entender que ese momento, esa situación llevó a Moisés a que no entrara ¿a dónde? A ver la tierra prometida. Imagínense eso, porque le había desobedecido a Dios, hermanos. Tremendo. ¿Ah? Él entró en una crisis. En ese momento vino una tormenta a Moisés. Moisés, me imagino que empezó a pensar: Señor, pero yo he sido fiel contigo.
Cometí un error, está bien, pero ¿cómo tú no me vas a permitir entrar? Todo lo que yo he pasado, más de 40 años. Pero mira lo que Dios le dice a Moisés, hermanos. Tremendo. Y vamos a entender por qué Dios no quiso que Moisés entrara ¿a dónde? A ver la tierra prometida, hermanos. A entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Él le pagó la roca. ¿Y esa roca representaba a quién? ¿Qué me puede decir, hermanos? Esa roca representaba a Cristo Jesús. ¿A qué representaba a Cristo? ¿A qué me puede decir? Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Vayamos rapidito, hermanos. ¿Ok? Primera de Corintios, por favor. Vamos a darnos cuenta si esa roca representaba a Cristo o no representaba a Cristo. ¿Ok? Primera de Corintios, búsquemelo por favor ahí. Capítulo 10. Busquémoslo ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo juntos, por favor. Del 1 al 4. Leámoslo juntos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca. Imagínense, espiritual, que lo seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Quién era la roca? Era Cristo, hermanos. Tremendo, Vayamos ahí a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Mira lo que dice. Leámoslo juntos, por favor. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida preciosa. ¿Ok? Dice: vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínense, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Okay? Entonces, ¿quién era esa roca? ¿Era quién? Cristo Jesús, ¿sí o no? Ahora quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, por favor. Veamos algo rapidito. Deuteronomio capítulo 32. ¿Ok? Leamos ahí del 48 al 50. Cuando Dios le dice a Moisés que no iba a entrar. ¿Okay? Imagínense la triste noticia. Aquí viene la tormenta para Moisés. Leamos ahí, por favor, 48 al 50. Dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cedes, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. ¿Okay? ¿Qué hizo Moisés? No lo santificó en medio de los hijos de Israel. Mira lo que el versículo 52. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Imagínense. Moisés entró ¿en qué? En crisis, hermanos. Dios lo llevó al monte. Le dijo: mira, Moisés, quiero que veas desde lejos la tierra prometida, pero tú no vas a poder entrar. ¿Ok? No vas a poder entrar porque me desobedeciste, no le hablaste a la roca, sino que le pegaste a la roca. Y me acuerdo, no sé cuántos de ustedes han ido a Colombia, a Medellín. Medellín, hermano, hay un lugar que se llama el Pueblito Paisa, donde usted sube y usted ahí puede ver toda la ciudad. O sea, ve los edificios, ve toda la ciudad, bien bonito, hermanos. ¿Okay? Cuando yo fui a predicar a El Salvador en el 2015, el pastor ya el último día, ya cuando me iba a venir, en la noche me llevó allá a un lugar, ¿cierto? Que es un balcón donde se ve toda la ciudad. Así Dios llevó a quién? A Moisés y le dijo: mire, mira la tierra, divísela para que la puedas observar.
de lejos, pero no vas a entrar. Moisés, me imagino, entró en una crisis, ¿qué? Psicológica, en una crisis, ¿cómo, hermanos? Emocional, como quien dice, Señor, no voy a entrar. ¿Cómo así que no voy a entrar, Señor? Después de, yo fui un buen siervo, yo estuve contigo, Señor. Qué tormenta para Moisés, increíble, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tormentas así? Que no sabemos, wow, ¿qué voy a hacer? Imagínense, todo lo que Moisés trabajó y todo se le fue por un error que cometió, hermanos. Imagínense, en un momento. Pero mire lo que yo te voy a decir esta tarde. Dios siempre aparece en medio de la tormenta. Cuando ya todo está oscuro, cuando Amén. no hay salida, cuando pareciera que fuera el fin, Moisés ya dijo, ya voy a morir aquí, ya aquí todo terminó. Pero Dios tenía un plan mejor para Moisés. Dios siempre tiene un plan mejor para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Si aquí terminara la predicación, diríamos, bueno, qué triste historia. Pero gracias a Dios que aquí no termina. Vamos a ver cómo termina esta historia tan bonita. ¿Cómo termina, hermanos? Qué maravilloso, hermanos. Para que ustedes se den cuenta que Dios es un Dios que aparece en medio de la tormenta. Cuando ya no hay salida, cuando todo está oscuro, cuando ya es el final, Dios aparece. Amén, por eso. Vamos a ver. Amén. Vayamos rapidito, hermanos, ¿ok? Al libro de Judas, ahí cerca del último libro de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Judas capítulo 1, ¿ok? Vamos a verlo ahí, por favor. Veamos el versículo 9, rapidito. Judas 1:9, mira lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para Moisés, hermanos? Dios dijo, ok, Moisés, no vas a poder entrar a la tierra prometida, pero yo te tengo algo mejor. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo mejor para ti y para mí? Amén, por eso. Cuando Moisés se imaginaba que no iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios lo iba a llevar a un lugar mejor. Amén. Veamos ahí, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 17, rapidito, por favor. San Mateo, vamos a verlo ahí. Capítulo 17. ¿Usted se acuerda cuando Jesús llevó a los 3 discípulos al monte de la transfiguración? ¿Okay? ¿Se acuerdan? A Juan, a su hermano y a Pedro, lo llevó al monte de la transfiguración. ¿Okay? Y ahí aparecieron ¿quiénes? No apareció ¿quién? Nada más que Elías y Moisés. O sea que Moisés murió, pero Dios lo resucitó. ¿Y se lo llevó a dónde? Al reino de los cielos. ¿Y hasta dónde? En el reino de los cielos. Amén, por eso. No entró a la tierra prometida, pero entró ¿qué? A la Canaán celestial. Qué maravilloso, ¿sí o no, hermanos? Vamos a ver. Mateo 17, le damos versículo 1 en adelante. Le damos rapidito, por favor. San Mateo capítulo 17, le damos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Qué maravilloso. ¿Quién llegó ahí? Para decirle a Jesús antes de ir a la cruz, Jesús, tú estuviste conmigo, tú me ayudaste, Señor, tú fuiste fiel. Yo sé que tú vas a salir de esto. Amén, por eso. Dios tenía un plan maravilloso para Moisés, porque en medio de la tormenta, Dios te da paz. Vamos a ver el segundo personaje rapidito, hermanos, porque el tiempo nos está ganando. Vayamos rapidito, por favor. Vamos a ver la historia de otro hombre que Dios utilizó poderosamente, pero que entró en una tormenta también. Primera de Reyes, por favor. Vayamos rapidito. Primera de Reyes. Vamos a leer ahí capítulo 18. Versículo 17 al 20. Leamos rapidito, por favor. Dice. Primera de Reyes, 17 al 20. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo, Primera de Reyes, ok, capítulo 18, versículo 17, ok, dice aquí, cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Imagínense, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Okay? Imagínense, lo mandó llamar. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? Trajeron los profetas de Baal y de Acera. ¿Okay? O sea, en ese momento Elías había pensado que él era el único profeta que había quedado en Israel, el único. Pero Dios tenía, ¿cuánto? 7,000 personas que no habían doblado rodilla. O sea, que estaban orando todo el tiempo. Imagínense, que no habían doblado rodilla aquí en Baal. Ahora, ¿qué hizo Elías? Imagínense, un hombre valiente, un hombre que Dios usaba poderosamente, fue al monte Carmelo. ¿Se reunió con qué? Con Acab, el rey Acab. Trajeron los profetas de Acera y los de Baal. Y empezaron a qué? Dijeron, bueno, vamos a escoger 2 bueyes. Un buey, ustedes lo van a usar para Baal y yo voy a usar el otro buey para quién, para Jehová. Amén, por eso. Y Elías le dijo, bueno, ustedes primero. Vayan, adoren a su Dios, clamen a él y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Vinieron los profetas los profetas de Baal, los profetas de Acera, empezaron a danzar, empezaron con cuchillos a cortarse los cuerpos, empezaron a gritar y a clamar a Baal para que hiciera descender fuego del cielo. Pasaron horas y horas y horas y Elías ahí esperando que viniera el fuego, pero no pasaba nada. Ahora Elías dijo, ok, ahorita vengan, voy a preparar el altar, ok, ahorita me toca a mí. No vino fuego por Baal, ahorita van a ver la manifestación del poder de quién, de Dios. Qué maravilloso. Elías preparó el lugar, preparó el altar, inclusive le echaron agua alrededor del altar, imagínense, tremendo. Picaron el buey, ¿ok? ¿Y qué hicieron? Vamos a ver rapidito, hermanos, ¿ok? Vamos a ver aquí, qué maravilloso como Dios, versículo 36, búsquelo ahí por favor. Primera de Reyes 18:36, ¿todos lo tienen? Vamos a leer ahí en adelante. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respondiendo Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios y Jehová es el Dios. Qué maravilloso, ¿ah? ¿Qué hicieron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué hizo el profeta Elías con todos esos profetas falsos de Baal y los profetas de Acera? Los degolló completamente, hermano, ahí en ese lugar. Imagínense, no tuvo miedo, no tuvo temor, se enfrentó a todos esos profetas, ¿ah? Porque él sabía que el que estaba con él era ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y el que está contigo y conmigo, no importa en qué tormenta tú estés, tú sabes que tú vas a salir adelante. Ahora, mire lo que sucedió con Elías, hermanos. Después de que Dios lo utilizó grande y poderosamente, después de que hizo grandes maravillas, que Dios lo utilizó para que descendiera fuego del cielo, solamente cuando él se arrodilló y oró a Dios. Sin embargo, vino Jezabel, la esposa del rey Acab, y cuando le dieron la noticia de lo que había hecho Elías, le mandó un mensaje a Elías y le dijo, mañana a esta hora no me llamo Jezabel, si tú no vas a estar igual que esos profetas que mataste. Imagínense, ¿qué hizo Elías? En vez de orarle a Dios, Señor, entró en crisis, una crisis ¿qué? Psicológica, una crisis emocional. Y llegó un momento que él se quería morir, hermanos, imagínense. Quería decir, no, para que yo no quiero vivir más. ¿Y sabe qué hizo? Se metió en una cueva por allá. Imagínense, estaba en crisis emocional, estaba en una crisis psicológica, hermanos. Y había llegado una tormenta a su vida. Pero cuando tú estás en medio de esa tormenta, de esa crisis, aparece ¿quién? Dios en ese momento. Y Dios se apareció ¿dónde? En la cueva. Y le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Vamos a verlo. Vamos rapidito, por favor. Primera de Reyes, por favor. Capítulo
19, versículo 9. Vamos cuando Elías se metió a la cueva. Miren lo que dice. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? O sea, Elías estaba en crisis, como que dice: Señor, me van a matar. Y Dios le dijo: mira, yo soy Jehová, el creador del cielo, la tierra, del universo. Yo el que caminaba contigo, yo el que estaba contigo. No te he dejado en todos estos años. ¿Cómo tú te vas a tirar la toalla ahorita? Y eso nos pasa a ti y a mí muchas veces. Cuando estamos en la crisis, en los problemas económicos, financieros, cuando viene una crisis en tu hogar, en tu familia, una crisis económica, cuando hay una enfermedad, cuando vienen situaciones a tu vida, pareciera que el mundo se nos fuera a caer encima y ya es el final. Te metes a una cueva. Hay gente que dice: no, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de nadie, yo solamente quiero estar aquí tomando pastillas, usando drogas, buscando la manera de cómo me siento bien. Pero ahí es cuando Dios aparece en tu vida y en mi vida, ¿sí o no? Amén por eso. Vamos a ver cómo Dios apareció en la vida de Elías y cómo Dios le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Lo dejó en la cueva? ¿Lo dejó deprimido? ¿Lo dejó ahí? No. Vamos a ver rapidito. ¿Qué hizo? Segunda de Reyes, por favor. Vamos a buscarlo ahí. Segunda, versículo 11 al 12. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Vamos a ver qué dice acá. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿A quién? A Elías y a Eliseo. Y subió al cielo en un torbellino. Viéndole a Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué hizo Dios con Elías, hermanos? ¿Qué me puede decir usted que está aquí presente? ¿Qué hizo Dios con Elías? Se lo llevó al cielo, imagínense. De haber estado en una cueva, deprimido, en una tormenta psicológica, emocional, Dios lo saca de esa situación. No solamente lo rescató de ahí, sino que se lo llevó ¿a dónde? Al reino de los cielos. Qué maravilloso. Amén. Están en el cielo ahora. Elías, que representa a aquellos que no van a morir, ¿ok? Porque se lo llevó vivo al cielo. Y Moisés, que representa a quién? A los que van a morir, pero van a resucitar. Qué maravilloso, hermano. Los dos en el cielo. Pasaron por crisis, por tormentos, pero están ¿dónde? Están vivos en este momento, en el reino de los cielos, viviendo por la eternidad. Vamos a ver el último personaje, hermanos, de esta tarde, antes de hacer el llamado. Un personaje que preparó el terreno para cuando Cristo vino. Un personaje que cuando Jesús se apareció en el Jordán, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde lejos lo reconoció, ¿sí o no? ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. El que preparó el terreno, ¿de quién? Para Cristo. El que estuvo ahí preparando, el que no le dio temor ni miedo de decirle la verdad a quién, al rey Herodes. Decirle: mira, tú estás viviendo con la mujer de tu hermano. Imagínense. Sin embargo, ¿qué dijo Juan el Bautista, hermanos, cuando apareció Cristo? Y él escuchó cuando en el bautismo, en el Jordán, ¿se acuerda cuando Jesús fue bautizado por Juan? Dice que los cielos se abrieron. ¿Okay? Dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. O sea, Juan pudo ver que fue testigo de que Dios Padre habló en ese momento. Imagínense. Él sabía que el que había venido era el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía la seguridad. Él dijo: yo no soy digno de amarrar las sandalias de él. Sin embargo, en un momento de su vida, hermanos, cayó en crisis, cayó en una tormenta como tú y como yo. O sea, y tú me dirás a mí: pero ¿cómo así, hermano Juan Carlos? Si Juan lo bautizó, si Juan fue testigo de cuando Dios habló, si vio al Espíritu Santo viniendo en forma de paloma, ¿cómo él iba a dudar? ¿Ustedes se acuerdan cuando a Juan el Bautista lo tenían dónde? En la cárcel. ¿Qué? Y él estaba en la cárcel. ¿Y entró en qué? En una depresión, entró en crisis. ¿Por qué? Porque Jesús después no vino a verlo más. Entonces vinieron, Juan el Bautista, ¿qué hizo, hermanos? Tuvo que llamar 2 discípulos. Y antes de eso, él había dicho: es necesario que yo, I decrease, que yo me reduzca y él aumente. Él sabía que ya había llegado el tiempo de él, o sea, ahora había llegado el Mesías. Pero llegó un momento en una crisis de Juan,
el profeta de Juan el Bautista, que donde él se vio encerrado, donde él se vio quizás deprimido, estresado, donde tuvo que mandarle a decir a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Imagínense eso. Juan el Bautista en ese momento dudó, en ese momento tuvo temor, tuvo miedo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vamos a ver, hermano, ¿qué le respondió Jesús en medio de esa tormenta? Vamos a ver, San Juan capítulo 7. Busquémoslo ahí, por favor. El último versículo antes de hacer el llamado. San Juan capítulo 7. No importa si tú llevas 20 años en la iglesia, 50 años, puedes entrar en una tormenta. Estos hombres de Dios entraron en tormentas también. Y tú y yo entramos en tormentas, pero sabemos que el que camina contigo y conmigo es Jehová de los ejércitos, es Dios. San Lucas, vamos a ver, San Lucas, por favor. Libro de San Lucas, el capítulo 7. Le damos ahí el versículo 18 al 22, ¿ok? Y hacemos el llamado. Mira qué dice acá. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y le respondió Jesús y les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. O sea, como quien dice, dile a Juan que no se preocupe, que él ya cumplió con su misión, ¿okay? Que yo soy el que había de venir, yo soy el Mesías. Qué maravilloso, hermano. El mensaje que Jesús le manda a decir a Juan. Dile a él que no se preocupe. Veamos ahí Filipenses 4:7. Vamos a leerlo, hermano. Filipenses 4:7, ¿qué dice? ¿Ok? Leámoslo por favor juntos. Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén por eso. ¿Cuál paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente te la puede dar ¿quién? Cristo Jesús. No te la da el mundo, no te la da la farándula, no te la da la fama, el dinero, los estudios, tu conocimiento. Es la paz que solamente Dios te puede dar. Yo no sé en qué crisis estés pasando en este momento. En tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tu enfermedad. No importa la crisis, la tormenta que estés pasando. Pero Dios te dice hoy, yo soy el que te puede dar que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Okay? Dios te da ¿qué? Paz. Y cuando tú y yo tenemos paz, tenemos ¿qué? Tenemos todo, hermano. Porque es lo que Dios te quiere dar. Una vida abundante aquí y allá la vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque a través, Señor, de las tormentas emocionales y las tormentas que pasamos en este mundo, tú no nos abandonas, Señor. Tú nunca abandonaste a Moisés, tú nunca abandonaste a Elías, tú nunca abandonaste a Juan el Bautista, Señor, y tú nunca nos vas a abandonar a nosotros. Yo te pido, Señor, por los amigos que están viendo este tema, por los que están en crisis, en problemas, situaciones, en tormentas en este momento, que tú vengas a sus vidas, Señor, que entres a sus corazones, Amén. Que tú les des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que podamos tener esa seguridad, que el que camina con nosotros eres tú, Señor, y que algún día cuando vengas de nuevo podamos irnos contigo a tener vida eterna. Que Dios te bendiga. Paz en medio de la tormenta. Su palabra
dolor en ti, que por mucho has cargado. Escucha el mensaje que hoy traigo, un Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el plan divino de la salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.